Durante una semana y casi 1000 kilómetros probamos el MG5 en su versión Long Range y acabado Luxury, el más alto de gama. Eso sí, nuestra unidad ya tiene un tiempo. En concreto es de junio de 2022 y marca 23.400 kilómetros en su odómetro. Vamos, que este coche ya viene con el rodaje hecho. Y como veréis en el vídeo, también viene con alguna herida de guerra. En cualquier caso, es un placer contar con una nueva marca en el canal y traeros nuevos coches y pruebas. Desafortunadamente con este coche no hemos podido realizar ningún viaje como a mí me gusta. No hemos tenido tiempo para ello. Y es que conciliar la creación de contenido con mi vida personal y laboral no es sencillo. Y por esta razón os pregunté en la sección de comunidad del canal de YouTube si preferíais que hiciese un viaje corto o una prueba comparativa a diferentes velocidades. Y atendiendo vuestras peticiones, realicé esta segunda opción. Por tanto, a lo largo de los siguientes minutos veréis cómo os describo este vehículo, características, prestaciones, dimensiones, y además veréis cómo lo usamos en nuestro día a día y los resultados de esa prueba comparativa a velocidades de 100, 110 y 120 km/h, así como una prueba de carga del 3 al 85%. Espero que os guste el resultado. Leeré vuestros comentarios. Y ahora quiero aprovechar para pediros que os suscribáis al canal, que le deis al botón de me gusta y os animéis a dejar comentarios. Esto le gusta a YouTube y a mí me ayuda mucho. Y es que, a pesar de llevar más de 4 años probando coches eléctricos en este canal, hoy os hemos podido traer una nueva marca. Y esto es gracias a vosotros y a vuestro apoyo. Muchas gracias a todos vosotros que sois los que lo habéis hecho posible. Y ahora ya sí, hecha esta pequeña introducción, comenzamos. Os presento el MG5, una de las pocas rancheras eléctricas que existen en el mercado. Nosotros probamos la variante Luxury, con batería grande, pero no os preocupéis que ahora os doy todos los detalles de este vehículo. Estamos ante un coche tracción delantera con 156 caballos y una aceleración de 0 a 100 en 7,7 segundos. Gracias a un par motor de 280 Nm, su velocidad máxima está limitada a 185 km/h y cuenta con una batería bruta de 61 kWh. Unos 57,4 útiles. Esta batería es de tipo NMC. Su autonomía es de hasta 400 km WLTP para el acabado Comfort, mientras que el acabado Luxury, que es el que estamos probando, se queda en 380 km WLTP. Personalmente no entiendo por qué siempre a las versiones de acabados superiores les ponen llantas más grandes que reducen la autonomía. Este coche puede cargar hasta 11 kW en corriente alterna y hasta 87 kW en corriente continua, lo que le permite pasar del 10 al 80% en 42 minutos. O eso es lo que he leído por ahí, porque en nuestra prueba de carga, como veréis más adelante, tardamos menos tiempo. Y una característica que me encanta de este MG5 es que soporta V2L, es decir, puedes sacar energía de la batería conectando un dispositivo eléctrico como un aspirador, una cafetera, una nevera. Y estas son las dimensiones del MG5, 4600 mm de largo, 1800 mm de ancho, y si incluimos los espejos, 2059 mm. La altura es de 1543 mm, la distancia entre ejes de 2659 mm, y el peso de 1637 kilos. La capacidad de carga del maletero es de 479 litros, y si abatimos los asientos, alcanzaremos los 1367 litros. Y ahora toca hablaros del interior de este MG5. Cuando lo ves por primera vez te da la sensación de estar en un coche amplio. Sus asientos son cómodos y tiene como nexo de unión una consola central un poco intrusiva, aunque es cierto que se compensa con un hueco amplio en la parte inferior. Aquí encontrarás dos conectores USB. Cabe destacar que el interior abusa de los plásticos duros, lo que denota un marcado carácter de coche generalista. Tras el volante encontramos 3 manetas, las 2 tradicionales para las funciones típicas de luces, intermitentes y limpiaparabrisas, y una tercera ubicada en la parte inferior izquierda del volante, que permite activar los asistentes a la conducción. En concreto, estoy hablando del control de crucero adaptativo con mantenimiento de carril, un sistema que funciona bastante bien, aunque diría que el mantenimiento de carril a veces se percibe como un poco intrusivo. Y si hablamos del comportamiento de esta maneta, personalmente me ha recordado la de mi Tesla Model S de 2017. Ya que se activa y desactiva con movimientos similares. En el salpicadero nos encontramos con 2 pantallas, una tras el volante y otra en la parte central. Esta pantalla central muestra cierto lag al navegar entre sus menús, y por otro lado el sistema software que incorpora también muestra síntomas de necesitar una renovación. Y es que no es extraño encontrar pantallas con mensajes en idiomas diferentes. Eso sí, como punto positivo hay algo que me encanta de este coche, y es que puedes definir el límite de carga máximo. Y además muestra todos los detalles de la recarga relativos a tiempos y potencias. Y esto es genial, porque vehículos eléctricos bastante más caros, como el Peugeot 3008 que estoy probando ahora mismo mientras edito este vídeo, no lo ofrece. Y me gustaría compartir con vosotros una anécdota que me ha pasado esta semana, y es que hubo un día que quise parar la recarga, pero el botón de detener la recarga que se ubica en esta misma posición del botón de empezar recarga, no funcionaba.
Para poder parar la recarga tuve que arrancar el coche, y de esta forma ya sí me dejó pulsar el botón de detener recarga, pero es más, esto mismo nos pasó cuando quisimos mover el porcentaje de carga máximo. Así que ya sabes, si ves que los botones no te responden, arranca el coche y repite la acción. Y aunque no os he hablado de la pantalla tras el volante, diré que es sencilla, pero con la información precisa y que necesitas, ni más ni menos. Ofrece varios tipos de visualización, de entre los que destacaría esta pantalla que muestra la información de los asistentes a la conducción y este otro menú donde puedes ver la información de consumos parciales, y siempre en la parte inferior muestra el estado de carga y la autonomía estimada, además del modo de conducción y el nivel de frenada regenerativo activo. En la consola central tenemos el selector de las marchas, además dos botones, uno para seleccionar el modo de conducción con 3 niveles, un modo deportivo, un modo normal y un modo eco, y por otro lado el nivel de frenada regenerativa, también con 3 niveles, aunque ninguno de ellos llega a ofrecer una conducción realmente one pedal. De hecho, las primeras impresiones al conducir este MG5 me recordaron al estilo de conducción de un coche de combustión, en el que necesitas utilizar frecuentemente el pedal de freno, lo cual puede ser algo positivo si este es tu primer eléctrico, porque te adaptarás rápidamente. Las plazas traseras son relativamente amplias, lo que permite que 4 adultos puedan viajar con relativa comodidad en este MG5. Y es que aquí es donde se percibe que estamos ante una ranchera. Por cierto, en esta plaza central encontrarás 2 conectores USB y en los asientos una plaza central con un apoyabrazos que no da acceso al maletero. Y hablando de maletero, como hemos indicado antes, es bastante amplio. Son 479 litros y ofrece un doble fondo muy amplio. Y si abatimos los asientos alcanzaremos 1367 litros. Vamos, que si buscas un coche eléctrico familiar, con amplio maletero, este puede ser tu coche. Y una vez os he contado todas las características, prestaciones y dimensiones de este MG5, vamos a hablar de un aspecto importante y que muchos os estaréis preguntando. ¿Cuál es su precio? Como bien sabéis, estos precios son variables y a lo largo del tiempo pueden sufrir subidas o bajadas. De hecho, no me extrañaría encontrar precios diferentes de un concesionario a otro. Dicho esto, a fecha de edición de este vídeo, 16 de noviembre de 2024, estos son los precios que marca el configurador web para el MG5. La versión Confort con batería estándar, que son 320 km WLTP, tiene un precio de 35.490 euros antes de descuentos y ayudas. Pero como podéis ver, existen diferentes descuentos y campañas de la marca, que hacen que este precio baje hasta los 30.280 euros, si financias con ellos. Ojo, este precio es antes de las ayudas del gobierno. Si nos vamos al acabado Confort, pero con batería grande, que son 400 km WLTP, tenemos un precio que arranca en los 38.690 euros antes de ayudas y promociones. Pero de nuevo, al aplicar estas promociones y descuentos de la marca, y financiando con ellos, el precio se queda en 33.480 euros, de nuevo antes de las ayudas del gobierno. Y en el caso de la versión Luxury con batería grande, que es la versión que estamos probando, tenemos un precio de 40.190 euros antes de ayudas y descuentos, que se reducen a 34.980 euros si financias con la marca. De nuevo, este precio es antes de ayudas del gobierno. Ya sabéis que las ayudas del gobierno pueden reducir estos precios en hasta 7.000 euros si achatarras un coche de más de 7 años. Y aparte, tienes los hasta 3.000 euros de deducción en la declaración del IRPF. Pero ojo, desde el concesionario MG Albion donde hemos recogido este MG5, nos han indicado que durante todo este mes de noviembre de 2024 existe un descuento extra de 2.000 euros en todas las unidades que tienen en stock. Sí, se trata de un descuento extra de 2.000 euros adicionales a los precios ya marcados por el configurador web. Así que esta es una interesante ocasión para preguntar por sus vehículos eléctricos, ya sea el MG4, el MG ZSV, el Marvel R o incluso el MG5 que estamos probando. Y hablando del concesionario MG Albion, no puedo por menos que compartir con vosotros estas imágenes del impresionante MG Cyberster, y es que tenían este vehículo en la exposición. Se trata del nuevo deportivo biplaza eléctrico de MG, disponible en 2 versiones. Un tracción trasera de 340 caballos que hace el 0 a 100 en 5 segundos y una autonomía de hasta 509 km WLTP. Y luego está la otra versión, que es la que estáis viendo, un coche tracción integral con 510 caballos y aceleración de 0 a 100 en 3,2 segundos. Su autonomía es de 444 km WLTP. Ambos modelos incorporan una batería de 77 kWh brutos, unos 74 kWh útiles. Quizás lo más llamativo, aparte de su diseño tanto exterior como interior, es la apertura de sus puertas en forma vertical, al más puro estilo de Lamborghini. ¿Pero qué me decís de su precio? Desde 61.590 euros para la versión de un motor y desde 66.590 euros en su versión de tracción integral. ¿Qué os parece a vosotros? Os leo en comentarios.
Al recoger este MG5 nos encontramos con un coche con más de 2 años y que marca 23.423 km en su odómetro, y muestra un parcial de 3.417 km con un consumo de 17,3 kWh a los 100. Esto significa una autonomía media de unos 332 km. Veremos qué consumo y autonomía media le sacamos nosotros al finalizar esta prueba. Hoy nos vamos con este MG5 a trabajar. Para los que no lo sepáis, trabajo en el sector de la infraestructura de puntos de recarga, y hoy me toca ir a hacer unas pruebas a unos cargadores en Getafe. Salimos de Torrejón de Ardoz con la batería al 76%. Tras conducir 33,2 km llegamos a Getafe, con un consumo de 17,5 kWh a los 100. Aún nos sobra un 67% de batería. Y por cierto, hemos circulado con la calefacción puesta a 23 grados, porque en la calle hace fresquete, el coche marca 13 grados en el exterior. Y tras realizar diversas pruebas de carga hemos llenado la batería, y el problema es que tenemos que seguir haciendo más pruebas, así que me toca vaciar la batería. Así que me puse a dar vueltas por la M50 y M40. Al final llegamos de nuevo a Getafe tras conducir 122 km. Ojo, este es el acumulado desde que salimos esta mañana de Torrejón, y una vez finalizamos todas nuestras pruebas de carga, volvemos para Torrejón. En total hemos conducido esta jornada 174,2 km, con un consumo de 15,4 kWh a los 100. Con estos datos podríamos asumir una autonomía media de 373 km y un coste medio de 1,04 euros a los 100 km, incluyendo pérdidas e impuestos, al menos con nuestra tarifa de luz en casa. Si quieres más información sobre nuestra compañía de luz, mira la descripción del vídeo. Hoy, de nuevo, vamos a hacer un trayecto periurbano por Madrid, pero en esta ocasión vamos a completar un trayecto de ida y vuelta desde Torrejón de Ardoz hasta el mismo centro de Madrid. En concreto vamos a la calle Goya. Salimos con un 78% de batería y llegamos a Madrid con un 69%. De aquí volvemos para Torrejón, donde llegamos con un 62%. En total hemos conducido 51,5 km con un consumo de 15,2 kWh a los 100. En esta prueba hemos consumido un 16% de batería y la autonomía media sería de 378 km y el coste medio de 1,02 euros a los 100 km con nuestra tarifa de luz en casa. Ya sabes que este coste incluye pérdidas e impuestos. Hoy completamos una ruta de 200 km con este MG5 con batería grande y acabado Luxury. Salimos de Torrejón de Ardoz con la batería al 90%. Este trayecto es mixto y discurre sobre un 35% de carreteras secundarias y un 65% de autovía. Una autovía en la que encontramos limitaciones de 100 km/h. Finalmente, tras conducir 97,6 km, llegamos a Saélices. El consumo medio hasta aquí ha sido de 19,6 kWh a los 100 km. Todavía nos sobra un 54% de batería. Por Saélices conducimos unos 8 km adicionales, además de gastar un 5% de batería en las diferentes grabaciones que realizamos para documentar la prueba con este MG5. Esto significa que salimos de Saélices con un 49% de batería. En este trayecto de vuelta, con orografía favorable, nos encontramos bastante frío exterior. Esto hace que para evitar que se empañen los cristales y pasar frío, vamos con la calefacción activada a 23 grados. Tras conducir 93,4 km llegamos a Torrejón de Ardoz. Aún nos sobra un 18% de batería. El consumo medio hasta aquí ha sido de 16,7 kWh a los 100 km. Y una cosa curiosa que nos pasó es que en los 4 minutos que recogíamos las cosas del coche y hasta que lo pusimos a cargar, el porcentaje de carga bajó hasta el 16%, sin mover el coche. Y ojo con este dato, que es una antesala del susto que nos llevaremos en la jornada del día siguiente. Personalmente me sorprende este comportamiento, porque es algo que si hemos visto en alguna ocasión, ha sido con porcentajes de carga más bajos, por debajo del 10%. A continuación os comparto el resumen de esta prueba. A la izquierda tenéis los datos por tramos, y a la derecha, en rojo, el resumen con los datos totales. Lo más relevante para mí es que en base al consumo medio tendríamos una autonomía de 312 km y en base al porcentaje de carga estaríamos hablando de unos 270 km. Una diferencia muy notable. Bueno, de todos modos no os preocupéis. En la siguiente prueba podremos sacar datos más reales. Y por cierto, el coste medio que sacamos es de 1,24 euros a los 100 km, incluyendo pérdidas e impuestos. Este coste está calculado con nuestra tarifa de luz en casa. Y si quieres más información sobre nuestra compañía de luz, mira la descripción del vídeo. Estamos en Torrejón de Ardoz, junto al centro comercial Oasis, y vamos a realizar una serie de pruebas comparativas a diferentes velocidades con este MG5, en su versión Long Range y en acabado Luxury. Este coche homologa 380 km WLTP. Por cierto, esta mañana hemos salido de casa con un 100% de batería y hemos conducido 18,6 km. En este trayecto hemos gastado un 6% de batería. Esto lo comento para cálculos posteriores de la autonomía real con una carga completa de este MG5.
porque a continuación vamos a estar conduciendo este coche hasta casi agotar la batería. Nos quedaremos con un 3%. La primera prueba la realizamos a velocidad de 120 km/h y con la calefacción puesta, pues la temperatura exterior aún es fría. Salimos con un 94% de batería. Este trayecto discurre por unos 6 km de vía de servicio hasta incorporarnos a la A2. Continuaremos por esta autovía hasta llegar a la salida de Avenida del Ejército, a la entrada de Guadalajara. Aquí cambiaremos de sentido y regresaremos hasta nuestro punto de origen. Por tanto, es un recorrido en el que no siempre se puede circular a velocidad de 120 km/h, ya que la vía de servicio está limitada a 90 y la zona de Guadalajara tiene limitaciones de 100 km/h. En total se trata de un trayecto de 61,1 km. Hemos empleado 36 minutos, la velocidad media ha sido de 100 km/h y el consumo de 20,6 kWh a los 100. Ahora vamos a repetir esta misma prueba a velocidad de 110 km/h y sin la calefacción puesta, pues la temperatura ha subido y ya no hace falta. Afortunadamente hay poco tráfico y podemos circular en casi todo momento a 110 km/h. Pero ojo, me gustaría indicar que la velocidad que marca el coche es unos 3 o 4 km/h menos que lo que marca GPS, por tanto intentamos ir a 113. Como veremos, en esta prueba a 110 el consumo baja considerablemente, lo que lleva a cuestionarme si esta bajada se debe a que no estamos usando la calefacción o a la bajada de velocidad de 120 a 110 km/h. ¿Vosotros también tenéis esta duda? Pues no os preocupéis, porque más adelante repetiremos esta prueba a 120 pero sin la calefacción. Y llegamos a Torrejón de Ardoz, 61,1 km, tiempo 38 minutos, velocidad media 95 km/h, consumo medio 16,8 kWh a los 100 y nos sobra un 52% de batería. Y ahora repetimos la prueba a 100 km/h. Como hemos visto en la prueba de 110 y como estamos viendo en esta de 100 km/h, la bajada de consumo es considerable. Entonces, ¿tanto afecta la velocidad en el consumo? ¿Merece la pena circular un poco más despacio, especialmente en el día a día, para así obtener un mayor ahorro? Estas son cuestiones que trataremos de resolver a continuación. Y en esta prueba a 100 km/h, en total hemos conducido 61,1 km, tiempo 40 minutos, velocidad media 91 km/h, consumo medio 15,5 kWh a los 100 y nos sobra un 34% de batería. Como la prueba de 120 km/h la hemos hecho sobre las 11 de la mañana y hacía frío, hemos ido con la calefacción puesta. Ahora ya no hace tanto frío y se puede ir perfectamente sin la calefacción. Así que vamos a repetir la prueba y veremos la diferencia de consumos. No sé si porque es ya hora de comer o por qué motivo, pero el tráfico en esta prueba de 120 km/h fue más fluido que la anterior prueba que hicimos 2 horas antes. El caso es que los resultados nos van a sorprender. Primero porque la velocidad media es superior y segundo porque el consumo medio es notablemente inferior. Así que podemos concluir que el uso de la calefacción en este MG5 supone un aumento en el consumo de un 10%. Hemos conducido 61,1 km en 35 minutos, velocidad media 103 km/h, consumo 18 kWh a los 100 y nos sobra un 10% de batería. A continuación os comparto los datos de esta prueba. Las conclusiones son claras. Fijaros en las diferencias de tiempos para este recorrido de 61 km. A pesar de ir a una velocidad mayor, el ahorro en tiempo es pequeño. Sin embargo, el ahorro en dinero y el aumento de autonomía es notable. ¿Merece la pena ir más rápido? Yo, personalmente, tengo mi propia opinión. Pero os dejo a vosotros sacar vuestras propias conclusiones. Solo añadiré que los datos de esta prueba son a velocidades legales, pero sobra decir que cuanto más rápido se circule, mayor será esta diferencia. Y por otro lado, cabe destacar la conclusión sobre el uso de la calefacción. La diferencia entre circular con frío y la calefacción activada a hacerlo con una temperatura más suave y sin la calefacción no supuso pasar de un consumo de 20,6 kWh a los 100 km a un consumo de 18 kWh a los 100 km. Esto significa un incremento de un 14%. Y ahora, con este 10% de batería, nos vamos a ir a hacer una prueba de carga en la estación de Zander en Alovera. Según el navegador tenemos 18 km hasta allí, así que a priori deberíamos llegar. Lamentablemente no grabé este recorrido, pensando que no iba a pasar nada extraño. Pero me equivoqué, en apenas 6 km a la altura de Alcalá había bajado el porcentaje de carga hasta el 6%, y aún nos quedaban unos 10 km por delante. Fue muy extraño porque el porcentaje de carga no bajó de forma gradual. Esto me llevó a dudar y pensar en hacer un cambio de sentido para ir al cargador de Iberdrola que hay en el Alcampo de Alcalá. Pero yo quería mostraros una carga con este MG5, y las gráficas que ofrece Zander son las mejores. Así que me dije, venga, bajo velocidad y tengo que llegar sí o sí. Y así lo hice. Reduje velocidad primero a 90 km/h y luego a 80. Sin embargo, al llegar al 5% de carga, la imagen de la pantalla central se congeló. Menos mal que más o menos ya conocía la salida que tenía que tomar. Finalmente llegué al cargador de Zander con un 3% de batería.
Y ya os digo que desde el 4% el indicador de kilómetros de autonomía ya no marcaba kilómetros. La verdad es que sufrí para llegar. Ya me veía llamando a la grúa por primera vez en más de 7 años con coche eléctrico. Pero finalmente no fue así, la experiencia es un grado. A pesar de la experiencia vivida, esta prueba nos permite conocer la distancia que podemos recorrer con una carga completa de este MG5, al menos nosotros en lo que llevamos de día, y en total hemos conducido 288,6 kilómetros, sobrándonos un 3% de batería. La verdad es que es una cifra inferior a la que esperaba para un contexto como el descrito. Y a continuación procedemos a iniciar recarga. Seleccionamos la opción de iniciar con la RFID de Thunder. Seleccionamos el conector donde queremos iniciar la recarga, conectamos el cable, seleccionamos el inicio con tarjeta RFID, pasamos la tarjeta RFID por el lector, nos muestra un mensaje de que nos autoriza la recarga y unos segundos después esta se inicia. Y ahí está, iniciamos esta recarga con un 3% de batería. Y fijaros una cosa curiosa, estamos cargando y con el coche apagado. Sin embargo, la pantalla central está encendida. Y es que sigue congelada tal y como os describí antes. Se quedó bloqueada mostrando la aplicación de Google Maps en Apple CarPlay. Fijaros que la imagen se congeló cuando aún estábamos en Alcalá de Henares, a 23 kilómetros de este cargador de Thunder. La verdad es que esto te pasa sin saber dónde tienes que parar a cargar y encima yendo solo, y esto es un problemón que seguro termina llamando a la grúa. Ojo, esto nos ha pasado porque lo hemos buscado a posta. Es decir, nosotros teníamos opciones de carga tanto en Torrejón de Ardoz como en Alcalá de Henares, como en la ruta que estábamos realizando. Pero como ya he indicado, nosotros queríamos ir a este cargador de Thunder para mostraros la curva de carga. Y ya estamos al 84%, así que detenemos la recarga. Finalmente pasamos en 38 minutos del 3 al 85%, con un coste de 20,54 euros gracias a la suscripción mensual. Una suscripción que tiene un coste de 9,90 euros mes y no tiene permanencia. Sin esta suscripción, el coste habría ascendido a 35,11 euros, lo que confirma lo que ya hemos explicado en otras ocasiones. Con un par de recargas al mes como esta, ya amortizas la suscripción y empiezas a ahorrar dinero. Lo más relevante de esta curva de carga es que rápidamente alcanzamos la potencia máxima de 87 kilovatios, y esta potencia prácticamente se mantiene hasta el 50%. A partir de ese momento, la potencia comienza a caer hasta el 65%, donde se estabiliza brevemente por unos 2 minutos, y continúa cayendo hasta los 50 kilovatios, momento en el que detenemos la recarga al 85%. Para mí, sin ser una curva de carga excepcional, sí percibimos una potencia bastante estable y elevada, lo que permite alcanzar unos tiempos de carga bastante razonables. Y es que nosotros pasamos del 10 al 80% de carga en unos dignos 32 minutos. Personalmente me ha sorprendido gratamente esta prueba. Quería haber compartido con vosotros los datos de eficiencia en las recargas en casa, como hago con otros eléctricos que probamos en el canal. Pero al sacar las pérdidas de energía de este MG5 me he encontrado con datos incongruentes. Han salido valores muy bajos o incluso negativos, lo que me lleva a concluir que posiblemente hay algún dato erróneo, y por este motivo he preferido no compartir con vosotros estas pruebas. Así que este coche me está dejando un sabor agridulce. Por un lado tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo poder configurar el menú de carga, pero por otras cosas un poco mejorables, como por ejemplo ese retardo que tiene la pantalla desde que quieres hacer una cosa hasta que realmente se ejecuta. El interior del coche además abusa de los plásticos duros y esto se nota mucho. Y es muy posible que con el tiempo tengas muchos crujiditos en este coche. De hecho, ya los estamos percibiendo nosotros y esta unidad, como decimos, tiene poco más de 2 años. Y la verdad es que existe algún otro aspecto de este MG5 que no nos ha gustado, como por ejemplo el tacto de la dirección. Es demasiado blanda y poco precisa, y esto no transmite la sensación de seguridad que esperaría en un vehículo como este. Y por otro lado, nosotros que estamos probando el acabado Luxury que incorpora la cámara 360, resulta que la calidad de estas cámaras con poca iluminación deja un poquito que desear. Los consumos son bastante normalitos, de hecho casi diría un poquito elevados. Y esto lleva a la conclusión de que este coche es para un uso urbano, interurbano y viajes esporádicos. ¿Que se puede viajar? Por supuesto, y más con la infraestructura de puntos de recarga que tenemos actualmente. Pero desde luego que no es lo más cómodo ni el vehículo ideal para viajar. Y esto es lo que me llama un poquito la atención. Si tú te vas al configurador web y quitas todos los descuentos que tiene este vehículo, ves que el precio es más bien un poquito elevado. Gracias a esas promociones y descuentos que existen, el precio se hace más interesante. Pero la realidad es que tampoco dista tanto del precio que puedes encontrar hoy mismo por un Tesla Model 3, por poner un caso concreto. Un coche que antes de ayudas está en 35.000 euros. Y no estoy diciendo que este MG sea un mal coche, simplemente digo que creo que por ese precio hay mejores alternativas. Ahora bien,
Si este MG5 lo encuentras por un precio interesante, desde luego que puede ser una buena oportunidad. Es un coche muy amplio, espacioso y cómodo. Pero no esperes grandes prestaciones ni tampoco gran equipamiento, porque es bastante normalito. Quizás sea por el contraste de vehículos. En mi casa tengo un Tesla Model S, pero es que la semana anterior a recoger este MG5 estábamos probando un Polestar 4. Y desde luego que el contraste es importante. Obviamente también en precio. Y finalizamos este test drive con este MG5 Long Range en acabado Luxury, con el que hemos conducido 982,3 kilómetros, con un consumo de 16,8 kWh a los 100 kilómetros, lo que significa una autonomía media de 341 kilómetros y un coste medio de 1,13 euros a los 100 kilómetros, al menos con nuestra tarifa de luz en casa. Y toca la hora de despedirse, así que quiero daros las gracias a todos por ver este vídeo. Ya sabéis que me podéis ayudar dándole al botón de me gusta, suscribiéndoos al canal y dejando vuestros comentarios. Y como os digo siempre, ya sabéis chicos, a conducir kilómetros eléctricos, porque viajar en coche eléctrico es posible. Nos vemos en el próximo, que será con el nuevo Peugeot E3008, un coche con el que realizaremos un viaje ida y vuelta a Madrid-Burgos.